Oi, este é um novo vídeo para que vocês tenham em conta a hora de estudar para o exame SEI. Eu vou compartilhar com vocês algumas dicas e informações importantes para se preparar otimamente. Então, coisas a ter em conta. O exame SEI está composto de um exercício de áudio, dois exercícios de compreensão de leitura e dois exercícios de escrita, sim, de realização de uma escrita. Então, que é a primeira coisa que vocês têm que ter em conta? Ler bem as instruções, sim? Cada vez que você tenha que fazer seu exercício, eu aconselho para você ler antes as instruções, sim? O primeiro exercício sempre vai ser o áudio. Então, antes de que o pessoal coloque o áudio, o vídeo para você escutar ou olhar, você leia as instruções, sim? Sepa o que você tem que ficar atento a que, para já saber bem onde você tem que colocar sua atenção. E depois, uma outra coisa, respeitar os formatos, sim? Eu vou compartilhar com você justamente os formatos de cada uma dos tipos de exercícios que você pode encontrar no exame. Então, indo diretamente para o áudio. O áudio é assim, como eu falei para vocês, é um áudio e você vai ter um exercício de perguntas, sim? Completar frases ou escrever um artigo. A partir do que uma pessoa fale em um áudio ou em um vídeo, você talvez tenha que escrever um artigo de opinião, sim? Já a gente vai falar sobre esse formato. Mas o importante é, se você tem que escrever um artigo, você tem que ficar esperto a que tipo de dado você tem que tomar se nota do que a essa pessoa está falando no vídeo ou no áudio. Se você tem que responder uma pergunta, você também tem que ler antes da pergunta que você tem que responder para você anotar em uma hoja à parte, sim, o tipo de pergunta que você tem que responder. Mesma coisa com a frase. Ler as frases, ficar atento a que tipo de frase você tem que completar. Se o nome da pessoa, se a idade da pessoa, sim, qual que é a informação que você tem que dar. Depois, exercícios de compreensão de leitura. Você aqui pode ter, sempre vão ser dois também. Um verdadeiro ou falso, sim. Perguntas também, você vai ter que ler um texto e vai ter que responder perguntas. Ou também você pode ter completar frases, sim. Este é mais fácil, porque você vai ter o texto disponível para você. Não vai acontecer o mesmo com áudio. Por isso eu falo para você, antes de que o pessoal dê para escutar, você anote, sim, o que você tem que prestar atenção. Porque o áudio ou o vídeo só vai passar duas vezes, sim? Então, a primeira vez você anota o mais importante, que está vinculado com o que você tem que responder ou fazer. Aí, quando eles dêem talvez dê um tempo, talvez não. Então, na segunda vez, você vai chequear se o que anotou e escutou a primeira vez estuvo correto ou não. Então, com o exercício de compreensão lectora, você vai ter o texto disponível, não vai ter esse problema de apuro. Mas o que eu aconselho para você também é ler as perguntas que tem que responder, ou ler as consignas do verdadeiro ou falso, para você ficar também esperto a que parte do texto tem que fazer referência. Sim? Então, você com um lápis vai a subrayar o texto ou vai colocar uma cruz de lado, para você saber que essa parte do texto está vinculada, está relacionada com a pergunta que você tem que responder, ou com o verdadeiro ou falso que você também tem que resolver. Então, assim fica mais fácil e você não perde tempo, sim? Então, que aconselho eu? Primeiro, você lê as consignas, uma vez que leu a consigna, lê a pergunta que tem que responder, lê o verdadeiro ou falso que tem que fazer, ou as frases que tem que completar. Então, você já fica com essa informação em sua mente. Depois disso, lê o texto. E quando você está lendo o texto, aí você vai señalando, subrayando, anotando com uma cruz que parte desse texto está vinculado, está relacionado com a pergunta que você tem que responder.
tá bom? E o último, exercícios de escrita, também tem dois, sim? Então, o exame se compone de 5 exercícios, um áudio, 2 de compreensão lectora e 2 exercícios de escrita. Aí você vai ter um artigo de opinião, sim, para um magazine, para a universidade, sei lá, para uma coisa assim. Uma carta de leitores, sim, onde também você tem que dar sua opinião a partir da opinião do outro. Sim, uma pessoa que escreve uma carta no diário e você vai responder a essa opinião dessa outra pessoa. E depois um mail, sim? Agora a gente vai estudar pontualmente cada uma destas. Bem, então, agora eu vou passar para espanhol, tá bom? Exercícios de escritura. Mail. Primera parte del mail. Siempre acá vuelvo al tema de los formatos, respetar los formatos. Entonces, un mail, ¿qué tiene inicialmente? Tiene un saludo inicial y un remitente, o sea, ¿a quién está dirigido el mail? Entonces, las fórmulas que podemos copiar es estimados compañeros o estimadas compañeras, compañeros o compañeras, estimados o estimadas, si es un mail formal a alguna institución, y no sabemos el nombre de las personas, entonces ponemos estimados o estimadas, 2 puntos. Si sabemos el nombre de la persona, ponemos estimado Gabriel, estimada Clara, 2 puntos, ¿sí? Y si es un mail informal para compañeros de trabajo, para compañeros de la facultad o amigos, podemos poner hola a todos, hola a todas, o directamente queridos compañeros o queridas compañeras, o compañeros o compañeras. Después viene el desarrollo del mail, ¿sí? Entonces ustedes ahí tienen que, yo les aconsejo comenzar con alguna de estas formas. Les escribo este correo para, les escribo este mail para, o si es que ustedes les escriben a una institución y tiene que ser un mail más formal, pueden poner algo así como, me pongo en contacto con ustedes para solicitarles información, ¿sí? O les escribo este mail para pedirles que, por favor, me hagan llegar tal cosa. O si lo mandan a sus compañeros de trabajo, también. Les escribo este mail para pedirles la dirección de tal lugar, ¿sí? Entonces, pueden empezar con alguna de estas fórmulas. Y después, una vez que está el desarrollo del mail, el asunto, ahí tienen que tener un cierre y una despedida. Entonces colocan, o sea, en otro párrafo, espero su respuesta, coma, y ahí saludan. Entonces pueden poner saludos, Mariela. Un abrazo, Mariela. Cariños, Mariela. O un saludo cordial, si es un mail muy formal, y también Mariela, ¿sí? Entonces, de esa forma, ustedes cierran el mail. Esta sería la estructura que ustedes tienen que respetar, ¿sí? Cuando escriben un mail. Ahora nos encontramos con el artículo de opinión. Acá vamos a trabajar también con 4 párrafos. El primer párrafo va a ser la presentación del tema. Entonces, vamos a tener acá. En este artículo me gustaría plantear un problema que viene cobrando relevancia en estos años y es la cuestión de la contaminación del suelo, la contaminación de las playas, la cuestión de la pobreza y la riqueza, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a colocar el asunto, ¿sí? del cual ustedes tienen que dar una opinión. Esta puede ser una forma de empezar. Otra forma de pensar es si ustedes tienen que partir de algo que dijo una persona, ¿sí? Entonces pueden poner, retomando lo dicho por el doctor X, si es un doctor, ¿sí? Si no, ponen señor, o si es una mujer, señora, y colocan el nombre y el apellido. Entonces, retomando lo dicho por el doctor Fernando Nievas, en su artículo, ahí colocan el título del artículo, me gustaría brindar mi opinión al respecto de tal cosa, ¿sí? Lo que él haya dicho, él o ella. Entonces así ustedes en este primer párrafo presentan el tema, ¿sí? Del que se está debatiendo o con quién ustedes están debatiendo. Ahora vendría el segundo párrafo, que es la exposición de los 2 puntos de vista divergentes, si es que ustedes tienen que escribir un artículo de opinión que parta, ¿sí? De 2 puntos de vista que estén peleándose, o si no, tienen que colocar cuál fue la opinión de esta persona con la cual ustedes están debatiendo. Entonces, en ese primer caso, ustedes colocan. Al respecto se presentan tanto voces a favor, que sostienen que, y colocan lo que estas personas dicen a favor de ese tema, coma,
como voces en contra, que manifiestan qué, y ahí colocan lo que los que están en contra manifiestan. Ahora, si ustedes parten de la opinión de alguien que escribe un artículo, entonces hacen esto segundo. En su artículo, el doctor Nievas sostiene que la contaminación se debe a que la gente no tiene educación y que es un problema vinculado a la educación. No obstante, mi postura es otra. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes ya presentan lo que dice esta persona o presentan las voces que hay en discusión, ¿sí? Para después ustedes dar su propia opinión en el tercer párrafo. Entonces vamos al tercer párrafo. Exposición de la opinión personal. Entonces acá pueden poner, al respecto, mi postura es más cercana a la primera tendencia, en el caso de concordar con la primera, y voy a decir por qué. O si ustedes están de acuerdo con la segunda tendencia, colocan eso. Al respecto, mi postura es más cercana a la segunda tendencia, y voy a explicar por qué. Entonces ustedes ya ahí se acercan a una posición u otra. Otra forma es, al respecto me gustaría brindar mi propia opinión acerca de este dilema, problema, polémica, ¿sí? O al respecto me gustaría brindar mi propia opinión acerca de lo expresado por el doctor X. No estoy totalmente de acuerdo ni con la primera ni con la segunda exposición y voy a explicar por qué. Esto también es una forma de poner, si ustedes no están de acuerdo ni con una ni con la otra postura, en el caso de las dos opiniones divergentes, o también pueden poner, yo no estoy para nada de acuerdo con lo que dijo el doctor X en su artículo, ¿sí? O sea, acá, en este tercer párrafo, o sea, ustedes ya se acercan a la postura de uno u otro, o sea, si se trata de las posturas divergentes, se acercan a una o a la otra, o dicen, bueno, yo concuerdo en algunas cosas con una y en algunas cosas con otra, y voy a explicar por qué. O sea, y explican por qué, ¿sí? Y pasa lo mismo con el artículo de opinión, ¿sí? Que viene de la opinión de un otro. Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice y voy a explicar por qué. ¿Está bien? Y ahí explican y dan las argumentaciones necesarias. Y por último hay un cuarto párrafo de cierre, ¿sí? Donde ustedes cierran esto. Entonces dicen, para finalizar, espero haber aclarado algo acerca de este problema, asunto o tema, ¿sí? Son sinónimos en este caso, al haber brindado mi opinión respecto de las dos tendencias que existen, ¿sí? Esto cuando partan de dos tendencias, por ejemplo, los que están a favor del feminismo y los que están en contra, ¿sí? Después, espero que el lector de este artículo le haya quedado clara mi postura y que, y acá yo le puse dos opciones, pueda encontrarse alguna solución a este problema, ¿sí? Como si en el caso de o a este tema o a esta polémica, o puedan poner, espero que al lector de este artículo le haya quedado clara mi postura y que no se sigan generando más polémicas en torno a esta cuestión, ¿sí? Es una forma de cerrar el debate también. Entonces ahí pueden elegir cómo cerrarlo. Pero ustedes tienen que respetar este formato, estos 4 párrafos, ¿sí? Para que sea un texto claro. Y esto les va a ayudar a ustedes a, cada vez que uno tiene una estructura, eso ayuda a aclarar. Entonces después, una vez que uno lo internaliza, es más fácil, porque después es completar con, bueno, con el asunto, con el tema en particular, ¿sí? Pero ustedes ya tienen esto en su cabeza. Bien, el último, carta de lectores. Es muy similar a la nota de opinión o al artículo de opinión, pero bueno, en este caso partimos de un artículo ya publicado con el cual nosotros polemizamos directamente al reenviar una carta. Entonces, el primer párrafo también va a ser la presentación del tema, ¿sí? Entonces ahí pueden poner en su artículo y colocan el título de la carta, el señor, el doctor, el licenciado, o la señora, la doctora, la licenciada, o sea, se fijan si es hombre o mujer, ¿no? Y colocan el nombre y el apellido del autor, ha afirmado que, ¿sí? Y ahí colocan lo que ha afirmado, o sea, cuál es el argumento central con lo que está discutiendo esa persona. Ha afirmado que los argentinos y los uruguayos no se parecen en nada, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y después vendría, y alguna cosa más, ¿no? Y ahí se en el primer párrafo de presentación. Y después el segundo párrafo se produce la introducción de la posición propia. Entonces acá uno pone, lo manifestado por el doctor me ha motivado a escribir estas líneas, pues discrepo con lo sostenido por él o por ella.
A continuación voy a explicar por qué. Esto en el caso de no estar de acuerdo. Ahora, si ustedes están de acuerdo con lo que esa persona dice, ustedes colocan lo manifestado por el autor, o sea, por el doctor Fernández, me ha motivado a escribir una nueva carta porque estoy parcialmente o totalmente a favor con lo sostenido por él o por ella. A continuación voy a explicar por qué, ¿sí? Entonces, en el tercer párrafo, ustedes dan su propia posición acerca del tema. Entonces colocan, desde mi punto de vista, la situación o el problema no resultaría ser del todo así porque pa. O desde mi punto de vista, lo que el autor sostiene sucede a diario y se puede ver acá o acá, o no sucede en lo más mínimo, no creo, o sea, porque ustedes no están de acuerdo con lo que dice, entonces lo están refutando, ¿sí? Entonces, ahí ustedes colocan así, desde mi punto de vista, de mi posición, yo creo que la situación es así o no es así porque, y en ese tercer párrafo desarrollan su propio punto de vista a partir de esa discusión de esa carta. Y en el cuarto párrafo, lo mismo, producen un cierre, ¿sí? Espero que mis palabras puedan ser un fructífero aporte a esta problemática y que mi postura y mis discrepancias con el autor o con la autora, y ponemos el nombre, hayan quedado claras. En el caso de que ustedes estén en contra de lo que dice. Entonces, por eso son discrepancias, porque ustedes discrepan, no están a favor de lo que sostiene, sino que están en contra. Y en el caso de que estén a favor, coloquen espero que mis palabras puedan sumarse al debate y que mi postura y mi apoyo al punto de vista del autor haya quedado clara. ¿Sí? Entonces ahí ustedes hablan del apoyo, ustedes apoyan la palabra del autor. ¿Sí? Entonces, en la carta de lectores tenemos esto, o estamos a favor de lo que persona dice o estamos en contra. Pero también tenemos que dar nuestra opinión respetando esta estructura para que sea un texto claro. Bien. Después, cosas a tener en cuenta 2, ¿sí? Esto tiene que ver con la gramática. Dos cosas importantes de la gramática. Una, el uso de ciertos pronombres, ¿sí? Que acompañan algunos verbos, que se llaman pronominales justamente. ¿Por qué son verbos pronominales? Porque necesitan de un pronombre personal para terminar de cerrar la frase o el significado. Entonces yo acá les coloqué los principales verbos que usan, ¿sí? Este tipo de pronombres y que son verbos pronominales. Poner, quedar, irse, colocar, olvidar, perder, comer, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes lo registren. Y los pronombres son, para yo va a ser me, para vos va a ser te, para él, ella, usted o ustedes, se. Y para nosotros va a ser nos. No hablo del vosotros porque no lo usamos, pero el vosotros es ois. Entonces, yo me fui al trabajo, ¿sí? Yo necesito, no puedo decir yo fui al trabajo. O sea, puedo decir yo fui al trabajo también, pero yo me fui al trabajo es como, bueno, me fui al trabajo. Él se quedó en su casa. Si yo digo él quedó en su casa, no queda bien, necesita el pronombre. Él se quedó en su casa. Ella se puso a jugar al tenis. Lo mismo, si yo digo ella puso a jugar al tenis, le falta algo. Entonces es ella se puso a jugar al tenis. Vos te fuiste a trabajar. Lo mismo, vos fuiste a trabajar. Uno puede, con irse puede usar la opción del pronombre o no, pero es correcto cualquiera de las dos formas. Pero usualmente uno lo usa mucho en la expresión oral. Nosotros nos fuimos a la playa. Nosotros nos colocamos al final de la fila. Él se colocó una peluca. Yo me olvidé las llaves. Él se perdió en el parque. Ella se comió un alfajor. Lo mismo, ella comió un alfajor. También se puede decir así, es correcto. Pero si uno dice ella se comió un alfajor, también es correcto, ¿sí? Cualquiera de las dos formas. Y lo último, verbos, ¿sí? Que en su conjugación cambian una raíz, ¿sí? Por otra. O sea, cambian una vocal por una combinación de vocales o por otra vocal. Esto es muy importante porque en portugués se suele mantener lo mismo, entonces genera mucha confusión. Y en cambio en el español esto muda, ¿sí? Cambia. Entonces es importante ustedes también que tengan una listita de verbos, que cuáles son los que cambian, porque ahí se producen muchos errores que son derivados del portugués. Entonces, por ejemplo, tenemos los verbos que tienen E
y cambian para IE, por ejemplo, están al final. Tener, tiene. Empezar, empiezo. Despertar, despierto. Cerrar, cierro. Calentar, caliento. Mentir, miento. ¿Sí? Entonces, acá cambia la E por la IE. Después están los verbos que cambian la O por la UE. Entonces, poder, puedo. En portugués es eu posso, ¿sí? Ahí no cambia, no muda. Como con dormir, duermo. Almorzar, almuerzo. Eu almuerzo. Ven que en portugués no cambia, pero en español sí. Por eso es importante que lo sepan porque hay errores muy comunes con esto. Encontrar, encuentro. Llover, llueve. Volver, vuelve, ¿sí? Y después tenemos los que cambian la E por la I, como pedir, pidió, servir, sirvió, ¿sí? Hay muchos verbos más, yo acá les puse los más usados, los que pueden llegar a aparecer en ejercicios, tanto de escritura o de oral. Pero bueno, esto es más o menos para que puedan tener un pantallazo general de cómo tienen que prepararse para el examen, los formatos que tienen que aprender, cómo, las frases que tienes que incluir, y bueno, estas cuestiones de gramática que son importantes también y que generan algunos errores comunes. Así que bueno, eso.